hombres que acaban de atentar en el casino de Tolosa. Ha llegado con vida, pero no hemos podido hacer nada. Lo siento mucho. Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA. Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros. Esto no se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar, nada más. ¿Vas a participar en encuentros con etarras? ¿Por qué te metes en esto? Que no me meto en nada. 2:15 del migdia, tenim ja a l'estudi Naiciar Bollaín, bon dia, buenos días. Buen día. Bienvenida, també Blanca Portillo, bon dia. Buen día. Y Luis Tosar. Buen día. Buen día. Bueno, aquí has subido el nivel ahora de golpe. Bueno, vamos a ver. Ha subido el número de personas. Yo Eso creo que también, hombre, pero y el nivel también. Machabel se estrena mañana en los cines. Antes hablábamos con Alex Gurina, él ya la ha podido ver, nosotros también. Es la historia de una mujer a quien ETA le asesina su marido y años después empieza todo un proceso, Iciar, que es de acercarse a los asesinos de su marido, a hablar con ellos, una cosa que genera mucho debate, muchas dudas, no se acaba de entender. ¿Tú cómo te acercas a esta historia? ¿Cómo llegas a ella? Yo conocí a estos encuentros por unas entrevistas que publicó El País un tiempo después de los encuentros. Los escribía Mónica Ceberio y a mí me impactaron mucho. También por esto, por decir cómo es posible, ¿no?, que una mujer que ha sufrido eso quiera acercarse a hablar con los hombres que le han causado más daño, ¿no? Y también pensaba en ellos y en cómo llegan ahí, cómo pasan de militar en ETA, en un comando, a sentarse delante de una de sus víctimas a decirle lo que hicimos estuvo mal y te lo reconozco y lo lamento. Entonces, cuando se me acercaron los productores, Juan Moreno y Koldo Zuazúa, pues no lo dudé. Y la propuesta además era muy bonita porque podía haber sido unos etarras genéricos y unas víctimas genéricas, pero era real, era contar la historia de Maisabel Lasa. Y entonces, al acercarnos a ella, que fue lo primero que hicimos, Isa Campo, maravillosa guionista, que firma este guión también, nos fuimos las dos a conocer a Maisabel y la verdad es que, si ya sobre el papel las entrevistas eran impresionantes, hablando con ella y todo lo que nos contó. Y descubrimos además que contando estos encuentros contábamos muchas más cosas, porque todo esto, como ha dicho Blanca otras veces, tiene un proceso. Ella al poco del atentado la nombran directora de víctimas de la directora de la atención de víctimas del terrorismo del gobierno vasco. Desde ahí hace una labor increíble. Ellos por su parte están en lo que se llamó la Vía Nanclares, que no tiene que ver con los encuentros, o sea, no es lo mismo. La Vía Nanclares era sencillamente una manera de abrir una grieta en ETA a través de sus presos, a través de los presos disidentes. Entonces hay un grupo muy pequeño, unos 20 y tantos, que están en Nanclares, y de ahí sale una carta que nadie se ha responsabilizado todavía de ella, pidiendo encuentros. No se sabe aún quién la envió esta carta. No, pero alguno de aquellos presos quiso o pidió encontrarse con víctimas, conocerlas y para pedirles perdón, como parte de su autocrítica, como parte de la reflexión que estaban haciendo. Claro, aquí se mezclaba también el proceso individual, ¿no?, de cada uno de ellos. Es individual, o sea, los encuentros, eso es una cosa que también me pareció muy importante de esta historia, y es que no representan a nadie, no son la asociación de víctimas no, o sea, es individual, es voluntario y es personal, y se sientan a hablar. Ellos tampoco representan a nadie, se representan a sí mismos. Entonces es para mí un ejercicio de una humanidad, por una parte de ella, de dar esa segunda oportunidad, y por la parte de ellos de reconocerse culpables ante su víctima, cuando tenían un camino mucho más fácil, que era el del héroe, que es el que otorga un poco la izquierda Abertzale, y como se les ve, todavía se les hace homenajes a los que salen de la cárcel. Entonces estos hombres eligen un camino mucho más complicado. Blanca, tú eres Machabel. Luis, haces el papel de Ivonne, que es uno de los terroristas, de los 3 terroristas que participan en el asesinato de Jáuregui. ¿Cómo ha sido aproximaros a los personajes reales, ¿no? En el caso de Machabel, ¿cómo fue el encuentro, el contacto con ella, trabajar con ella? Es bonito porque casi nunca tienes la oportunidad de hacer un personaje que existe y que está ahí vivito y coleando a tu lado. Es extraño. Tiene su lado bueno porque es una fuente maravillosa de información
Y por otro lado también te da un poco de miedo porque, bueno, está ahí, o sea, no puedes hacer una imitación porque no tendría sentido. Maisabel no hay más que una y sería absurdo. Por otro lado, sabes que son temas delicadísimos, da miedo. A mí me entró miedo porque sabía que le tenía que preguntar cosas y lo último que quieres es dañarla ni remover cosas que le puedan doler, claro. Pero necesitas saber. Yo a ella ya la conocía y conocía parte de su trabajo, le había leído, le había visto en entrevistas, pero encontrártela, yo el otro día se lo decía, yo necesitaba mirarla a los ojos, conocer a la persona, no solamente al personaje público. Y tenía miedo, porque no sabía que me iba a encontrar, porque a lo mejor no nos entendíamos, porque a lo mejor le caía mal, porque a lo mejor le parecía espantoso que yo hiciera de ella, yo qué sé lo que podía pasar, ¿no? Pero pasó todo lo contrario. Yo estaba muy nerviosa. Ella, con toda la normalidad del mundo, me citó. Nos tomamos un vino y empezamos a hablar. Y me he encontrado con una mujer calidísima, a pesar de la fortaleza exterior que tiene, y generosísima, porque te habla con una normalidad y con una generosidad de todo que da gusto. Tengo la impresión de... Bueno, por lo menos ella me ha dado autorización para decirlo. Me llevó una amiga además de un referente, porque para mí es una mujer de una coherencia y de una grandeza que yo la quiero cerca de mí, me ha hecho mejor persona, sin duda. Qué bien. ¿Y estuvo presente durante el rodaje? Sí. ¿Se implicó? Sí. Y aparece en la película también. ¿Aparece en la película? Sí, es muy bonito. Un momentito. Está en el homenaje, está en los dos homenajes que se hacen a Juan Mari. Ah, pues tendré que volver a mirarlo. Es que hay un plano que si tú sabes quién es ella es muy bonito, porque ella viene y yo voy, o sea, nos cruzamos. Y es súper lindo. Sí. Y Luis, ¿tú con Ivón trabajaste también? Sí, yo tuve la oportunidad de entrevistarme con él y luego vernos en un par de ocasiones más. ¿Cómo fue? A lo largo del proceso, la primera fue impactante, naturalmente, ¿no? Te acercas con mucha precaución, con una cierta prudencia en todo lo que vas a decir, proponer, preguntar. No sabes qué tipo de persona te vas a encontrar. Evidentemente tenía referencias sobre él y sabía que estaba a favor, digamos, de obra, pero no deja de ser una historia que habla de atrocidades que ha cometido en el pasado y no debe ser muy sencillo para la gente hablar de esto, ¿no? Pero se mostraron, bueno, todo el mundo que ha colaborado en la película, incluido Ivonne, muy generosos con esto, con este material que de alguna manera nosotros teníamos que recrear después, ¿no? Y era muy impresionante mirar, lo que dice Blanca también, mirar a los ojos de alguien al que vas a interpretar e intentar reconocer todo lo que Maisabel en su día pudo reconocer ahí, ¿no? Uh-huh. Un viaje que está muy, muy, muy alejado de lo que podría ser mi realidad, ¿no? Entonces, muy impactante. Claro, hay un momento, yo creo que se puede decir, ¿no? El momento del encuentro, ¿no? Entre Maisabel y Ivonne, que es el que tiene más carga de todo tipo, emocional, de todo tipo. ¿Ellos participaron también? Maisabel y Ivonne, los reales, ¿participaron en la preparación de esa escena, de ese encuentro? No, o sea, ellos... No. O sea, ellos... Lo primero que hicimos fue hablar con ellos, primero con Maisabel, por descontado. Y después hablamos también con su hija, hablamos con Luis Carrasco, que es la otra persona con la que se encuentra Maisabel, y con Ivonne. Y a partir de ahí los llamamos muchas veces, había muchos detalles que necesitábamos saber, desde cosas que se dijeron hasta cómo... Yo, por ejemplo, ya en preparación llamé un par de veces a Ivonne también para preguntarle cosas de la cárcel, de cómo es la cárcel. Porque aunque rodamos en Nanclares, que era donde ellos estaban, esa cárcel está cerrada. Yo no sé cómo suena una cárcel, no sé cómo están las celdas, o sea, y luego son preguntas que te hace a ti el equipo. Esto cómo suena, hasta cómo se ve. Entonces, bueno, ahí estuvieron siempre a nuestra disposición. Maisabel, bueno, me metí en su casa 40 veces, de todo. Pero no, mira, otra cosa de su generosidad es que nadie puso ninguna condición. Ni uno ni otro, ¿eh? Nadie. Y nosotras, Isa y yo, fuimos a los 4 a llevarles el guión una vez que estuvo escrito para que nos dijeran si había algo que no querían que estuviera o que con lo que no se sintieran cómodos. Y tampoco dijeron nada. Y la película terminada también se la enseñamos terminada, no del todo, ni siquiera, en un montaje. Pero nunca pusieron condiciones. O sea, han entregado ahí, yo pienso, dejaría yo que contaran mi vida, que no tiene ni la mitad de interés que las suyas, y
y no, en ningún momento pusieron condiciones. ¿Qué habría ocurrido? ¿Qué habrías hecho si una de las dos partes se hubiera negado a participar? ¿Te hubiera dicho, no, esto no quiero que lo expliques? Hay algunas cosas que sí que nos pidieron, de los 4 hay algunas cosas que sí pidieron, preferimos que no entréis en eso, cosas muy personales, que no entramos. Pues haces lo que te piden, claro. Hay una parte de la vida personal de Ivonne que no está porque no atañe a terceros, y dijo, yo lo que he hecho yo lo podéis contar, pero lo que atañe a otros no, y alguna cosa más, pero muy poco, o sea, cosas muy, muy personales. Alex. Hay una cosa muy bonita en la existencia de Maixabel, a mi modo de ver, que es que desde el punto de vista de que Maixabel y Ivonne se dieron la cara, o sea, se hablaron y se miraron. En algún momento Blanca se puso delante del espejo de Maixabel, tú te pusiste delante del espejo de Ivonne, y tú con la película te has puesto delante del espejo del país y del cine español. Que el tema ETA se ha abordado de diferentes maneras a lo largo de la historia, desde los años 70 hasta ahora ha cambiado muchísimo los planteamientos, y estamos en un país en que hoy en día todavía con el tema ETA y otros, ¿no?, hay partidos políticos que dicen no se puede hablar de según qué cosas y no se puede hablar con según qué personas. Entonces, para mí es incomprensible, y yo creo que es una lección ver la película con todo lo que supone de miradas y de conversaciones, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Completamente. Sí. Gracias. Sí. Tiene, de hecho, yo, fíjate, cuando me lo plantean y demás, yo pensaba, estos encuentros tienen un valor humano descomunal, y quizá no me di cuenta del alcance, o sea, sí también me daba cuenta del alcance que tiene en el País Vasco, lo que supone para la convivencia, lo que creo que supone también el escuchar a estos hombres por lo que tienen de deslegitimadores de la violencia. Pero hay una dimensión más que tiene, que yo estoy un poco descubriendo ahora, que es que estamos en un clima muy crispado, en el que sentarse a hablar es como que parece que no se puede, y dices, bueno, pues si estas personas pudieron, viniendo de tan lejos, y esa dimensión a mí yo no la vi tanto cuando hacíamos la película, y ahora la veo también. ¿Para vosotros también es así? ¿Creéis que se puede extraer esta lección, no? Totalmente. Yo creo que además Maixabel es una persona de una humanidad inabarcable. Yo creo que no somos muy conscientes del alcance que tienen las cosas que ella ha planteado y que sigue planteando, ¿no? Y ella insiste mucho además en la idea de futuro. Todo el rato insiste en que esto no es un trabajo que nos vaya a beneficiar seguramente a nosotros. Estamos trabajando para otras generaciones, para hijos y para nietos. Y yo creo que tiene razón. Una víctima el otro día nos decía, una víctima que ni siquiera está especialmente a favor de los encuentros, pero nos decía claramente esto: el olvido es importante tenerlo en cuenta, porque historia que se olvida, historia que se repite. Y es cierto que yo creo que ya empezamos a entrar en esa fase en la que ya empieza a haber generaciones que creo que necesitan saber de dónde vinieron, o sea, de dónde venía la violencia y por qué surgió, porque si no seguramente se repetirán los mismos esquemas, ¿no? Y esa otra carga que es verdad que en apariencia cuando estábamos haciendo la peli igual no éramos tan conscientes, pero sí hay algo más allá del tema concreto del que se habla, del tema de ETA y de los encuentros restaurativos. Más allá de eso, para mí es un canto al entendimiento, al diálogo, a la escucha, a la capacidad de ponerte en los zapatos del otro y mirar el mundo desde otro lugar. No encastillarte en ideas, escuchar las razones del otro, los porqués, escuchar. Que no quiere decir justificar, escuchar no quiere decir justificar. Hablo además en plan casi universal, digamos. No está, entender no significa efectivamente justificar, pero hay que entender. Y tú lo dices muchas veces, no se trata tanto de hablar como de escuchar. Y en este país cada día hay menos escucha. Y vivimos muy apretados. Y se acabó el matiz, todo es blanco o negro. El enemigo siempre está fuera, nunca hacemos las cosas mal, nosotros nunca, siempre los que lo hacen mal son nosotros, nunca nos cuestionamos, y yo creo que es una película en ese sentido benéfica, que te hace reflexionar mucho. Ahora que hablaba Luis del futuro, de los hijos, hay otro personaje importante que es la hija de Maixabel, que a su vez tiene una hija. Que a su vez la película también es verdad. Es un matriarcado importante. Es María. ¿Ha sido fácil también implicarla a ella en la película, en la preparación? Porque ella incluso se ve, ¿no?, como con su madre tienen puntos de vista diferentes,
María, ella se implicó en cuanto que todo lo que le preguntamos también estuvo ahí para contestarlo. Y no mucho más porque es una mujer que tiene 3 hijos, trabajo, y tampoco, yo creo que le hubiera gustado venir más al rodaje, pero no podía. A mí María como personaje en la película me parece crucial, bueno, primero porque es parte de la vida de Maisabel y es otra víctima más del asesinato de su padre, pero también porque yo creo que es la persona con la que el espectador se va a identificar de manera más fácil, porque es una mujer que respeta a su madre y que vaya a los encuentros, pero ella es incapaz. Y yo creo que en ese lugar hay muchas personas, y además me parece lo más natural, probablemente, o sea, lo más raro, digamos, es lo que hace Maisabel. También por eso contamos su historia, ¿no? Yo creo que el no querer acercarte, esta víctima que mencionaba Luis, respeta a Maisabel, pero jamás, dice yo, jamás iría a hablar con estas personas. Entonces es una postura tan natural, y esa es un poco lo que tenía María, y nos sirve ya dentro de la película, yo creo que para el espectador. Claro, para recoger otra sensibilidad de otro sector de los espectadores. Alex. Antes, cuando he hablado de la película, antes de que llegarais, he mencionado la música de Alberto Iglesias como un ejemplo de un tacto, es decir, de la absoluta delicadeza con la que intentáis que el material no sea manipulado y por lo tanto el espectador no sea manipulado ni la historia sea manipulada, que son peligros que pueden ocurrir, es decir, estáis en un equilibrio tan poderoso que no queriéndolo, a lo mejor de vez en cuando todos hacemos un tropezón, ¿no? Totalmente. Y es que hay tanto cine de tesis que parece destinado a convencerte de una parte del tema y no de la otra, o sea, tan manipulador. Alberto, la música puede ser tan manipuladora. Eso fue lo primero que me dijo. Es un ejemplo maravilloso de cómo habéis conseguido dejarnos limpios delante de la historia y la película, ¿no? Pues es que Alberto es un hombre, además de un grandísimo artista, inteligentísimo. Y esto me lo dijo él, así como me lo estás diciendo tú. Mucho cuidado con cómo hacemos la música. Y otra cosa que me estoy acordando ahora que me dijo, yo le hablaba del personaje que interpreta a Tosar, de Iván Echezarreta, que está atormentado toda la película hasta que por fin da el paso, porque a él le cuesta llegar a sentarse delante de su víctima, le cuesta un trabajo. Y en ese tormento me decía Alberto, claro, pero es que si yo pongo un instrumento, nos metemos en su cabeza. O sea, de repente estamos hablando por él. Y los dos nos miramos y decíamos, no vamos a hablar por él, vamos a ponerlo ahí. Vamos a estar con él, vamos a escucharle y vamos a verle, pero no nos podemos meter en él. Y esto fue una cosa que me dijo Alberto. Dijo, lo he intentado, pongo música y de repente estamos dándole voz. Y no. Entonces... Es que en las conversaciones no hay, no quiero equivocarme, me parece que no hay ni una nota. No, en las conversaciones no. Y solamente hay una música que es más bien como un ambiente extraño, inquietante, que acompaña a veces al personaje de Luis cuando sale de permiso, en esa zozobra que él tiene, que no se encuentra en ningún sitio, porque es parte de lo que le ocurre, que se encuentra con que es un traidor entre los suyos. Ahí hay algo, pero muy, muy, muy poquito. También, por ejemplo, me decía Alberto, creo que hay que evitar cuando después del atentado, cuando salen huyendo, meter música, porque entras en el mundo del thriller y estamos contando hechos reales, pavorosos, tal cual. Entonces, es que aparte de ser un gran músico, es un hombre que además le atañe, porque es vasco, Alberto Iglesias, y era muy consciente de no hacer ni apología del dolor, ni épica del dolor, ni hacer las cosas con mucho cuidado. Doncs la música, com el guió, com les interpretacions, com la direcció, un exemple més de la delicadesa amb què està feta aquesta pel·lícula, aquesta Maisabel d'Itziar Bollaín. Muchísimas gracias, Itziar, por habernos acompañado. Mucha suerte a partir de mañana en las salas, en la gran pantalla, con el público en general. Sí. Yo creo que tiene buena pinta, ¿no? De momento, lo que estáis recibiendo. Muy buena, muy buena, muy buena. Que la gente se anime a ir al cine, claro, que son lugares seguros, mucho más seguros de lo que algunos piensan. Mira, más que los botellones que hay en las noches. Te lo garantizo. Luis Tosar, muchísimas gracias. Gracias. Blanca Portillo, un placer. Un gusto, gracias. Muchísimas gracias a los tres. Les 11:48, ara tornem. El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosell.